Buenas chicos, terminamos la novela española del 39 a los años 70 con el epígrafe de la novela de los años 70. En la página 249 tenéis ese esquema que tenemos resumen de cada uno de los 9 temas que son que llegan para selectividad. Ya llevamos 4. Y bueno, siempre os aconsejo pues que esto lo desarrolléis un poco o el resto, todo lo que hemos estado viendo, pues que lo resumáis, lo que os sea más fácil. Desde luego en lengua pues siempre tenéis que escribirlo desarrollado un poquito, ¿vale? En cuanto a la novela de los años 70 pues comentaros que se trata de la generación de 1968 para muchos críticos literarios y que se trata de un grupo que sigue recibiendo influencia de literatura extranjera, como la europea, como la americana, ¿vale? En esa época tiene mucha importancia lo que es, por ejemplo, el New Criticism, que es como una nueva forma de periodismo, una nueva forma de periodismo literario en el que se hacen como novelas situaciones pues muy dificultosas, como por ejemplo Truman Capote, que hizo A Sangre Fría, que es como una novela documental sobre un asesinato que se produjo en la América profunda. Y eso también implica mucho, se hace muy famosa a nivel internacional, al igual que se hace en la novela hispanoamericana, ¿vale? En esta época también hay autores muy vinculados a la hispanoamericana. En cierta medida se hace grande la hispanoamericana y hay recursos que llegan hasta nuestros días, ¿vale? Aún así, hemos visto algunos de los autores ya que siguen su trazado en la novela de los años 70. Eduardo Mendoza, Luis Goitisolo, Manuel Vázquez Montalbán y Francisco Umbral, ¿vale? Recordarlo, incluirlo dentro de esta década, que es mucho más fácil es que lo vayáis separando por décadas y así os acordáis muchísimo mejor. Ya solo nos queda repasar lo que son las características que serían formales en España, ¿vale? Hay en cierta medida un cansancio por el formalismo, por lo que también se moderan, se hace más lento el uso de los experimentos literarios. ¿Os acordáis que hubo un momento en el que se producían pues muchas voces dentro de una misma novela, muchas perspectivas, etcétera, etcétera? Y eso se va ralentizando. Se vuelve a ciertos aspectos de la novela tradicional, un poco en consonancia de lo que acabo de decir. Se cuentan historias, ¿no? No hay tanta profundización del pensamiento del protagonista. Digámoslo así, pongamos como ejemplo a nuestra querida Carmen Martín Gaite con El cuarto de atrás. El punto número 3. Se recuperan géneros marginales como lo fantástico, la ciencia ficción, la aventura y también predomina el tema del desencanto. Se separa el compromiso político del estético y se vuelven las preocupaciones existenciales y sentimientos íntimos, ¿vale? Son posturas irónicas y además lúdicas muchas veces. Y entonces, bueno, pues con esto cerramos lo que es la novela desde el 39 a los años 70 para irnos directamente a la poesía a partir del 39. Lo último que vimos en poesía, recordad que fue la generación del 27, que aún estamos viendo poco a poco a Luis Cernuda. Y ya nos vamos a ir a la poesía a partir de los años 40. Ha terminado la guerra civil y pues a partir de los años 40 lo que pasa en España es que se produce una cerrazón con cualquier novedad que venga de Europa. Además, los grandes autores
de antes de la guerra, muchos de ellos, no vamos a decir todos, pero muchos de ellos están en el exilio, con lo cual se produce como una renovación literaria. No por eso hay menos calidad, sino simplemente que cambia la temática de forma profunda y que se produce un nuevo camino literario. Vamos a verlo poco a poco. Comenzamos haciendo un repaso por lo que va a ser la poesía del siglo XX a partir de los años 40. Acaba de terminar la guerra y los poetas que quedan en España lo que hacen es comenzar unas nuevas técnicas a través de revistas. Empiezan a publicar a través de revistas. Inicialmente, cuando lo dijimos también, a través de la novela, porque en realidad los literatos pues son las mismas generaciones, da igual el género que utilices, pero el momento en el que viven pues es el mismo. Entonces, en un principio, uno cuando acaba de vivir una guerra, un desastre, un dolor de haber perdido familiares, de ver que tu país acaba de romperse en mil pedazos, lo que hace es un poco distanciarte. Y eso es lo que se normalmente hacen a través de plantear un mundo ideal, idealizado, arraigado, que será una terminología que se plantee para esos años 40, esa tendencia arraigada a los valores ideales y ideología del nuevo régimen. Es decir, sin planteamiento, sin crítica social, simplemente alabar a lo que es la nueva situación política que se produce después de la guerra civil, de que ganará uno de los dos bandos, ¿vale? Y eso, hasta que no pasan unos años, pues no se, digamos, flexibiliza. Y lo hace a través de otras revistas. Si la parte ideal arraigada es a través de Garcilaso, pues después la España rota se ve reflejada un poco a través de esta revista de Cántico y de Espadaña, ¿vale? Ahí sí se dejan reflejar en la medida de lo posible, en la medida que las autoridades les dejaba, una realidad más cercana a lo que se vivía en la calle, ¿vale? Esa realidad que no le gustaba siempre a los autores, ¿vale? En los años 50 se produce una evolución a una poesía más metafísica y profunda, una poesía que se denomina social, ¿vale? Lo veremos como poesía social, con el compromiso y la solidaridad. Para los años 60, pues ya producirse dentro del régimen de Franco, con la llegada de los primeros turistas, con la llegada de dinero de todos esos emigrantes que se fueron a Alemania, a Francia, al resto de Europa a trabajar cuando aquí no había trabajo y llegaran las divisas, el dinero de esa gente, pues España empezó a resurgir un poco. La llegada de esos turistas, pues también esa leve apertura, pues que también se vio reflejada, por supuesto, en la poesía, ¿vale? Y entonces no se abandona la crítica, pero en cierta medida cambia, se produce una renovación formal. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo actúan en este momento los autores? Pues lo hacen a través del humor y a través de la ironía. Ese es un proceso de distanciamiento, ¿vale? Un proceso de distanciamiento. En vez de decir las cosas directamente, pues utilizar esas fórmulas humorísticas e irónicas. Y después, al final de los años 60, una vez que se publica un libro que fue un punto de inflexión, como fue Nueve novísimos poetas españoles, se inicia esa generación que se consideran los novísimos y que, como dice aquí el libro, rompe definitivamente con la literatura social para volver a una poesía estilizante. ¿Os acordáis cuando hablábamos de retoricismo? Cuando hablábamos de cuando se condensaban más recursos literarios, cuando el receptor tenía que poner más de su parte a la hora de interpretar,
de dejar, de querer entender lo que se planteaba, pues aquí vuelve la poesía estilizante propia de las vanguardias, no tanto, evidentemente, han pasado muchas décadas, pero vuelve a los poetas a utilizar en gran medida pues esa condensación que le permiten los recursos literarios tradicionales. Seguramente os preguntaréis precisamente lo que plantea esta diapositiva, si hubo herencia de la generación del 27. Hay un poco de herencia en la generación del 27. Lo vamos a ver en especial en Miguel Hernández, que es una figura muy individual y personalista en lo que es la literatura de esta época y que tuvo relación con muchos autores del 27, pero en general, ¿qué es lo que podemos decir? Que la Guerra Civil Española, eh, sobre todo en España, que fue la que afectó, supuso una ruptura de los poetas del 27 con diversas estéticas, ¿vale? Y que desaparecieron tendencias como el neopopularismo o el gongorinismo, esa tendencia más estetizante que se venía produciendo por parte de los autores del 27. Se produce una rehumanización de la poesía. ¿Y por qué se produce esta rehumanización de la poesía? Pues porque los temas, una vez que sucede la guerra civil, su tendencia son de actualidad y de contenido político y social, aunque no sea al principio, ¿vale? Y en cuanto a la calidad, pues evidentemente son pues, diversas, igual como hay autores. Unos autores son más buenos y bueno, también decir que unos literatos son más buenos que otros, pues también depende un poco del crítico, del lector en general. También es difícil de establecer una gradación en este sentido. Miguel Hernández, lo hemos estado comentando un poquito antes. Es un chico joven que había sido prácticamente autodidacta desde aprender a leer prácticamente, porque de muy niño ya lo quitaron del colegio y tuvo que ayudar a la familia. Es un chico que había criado ganado y que de forma autodidacta pues intenta cambiar su vida a través de de estudiar y de gustarle la poesía y de empezar a escribir y se encuentra con muchísimos de los autores de la generación del 27 en su juventud, que en un principio lo vieron a él como este chico de campo, era algo totalmente contrario a ellos, que ellos sí que eran burgueses, acordaros que ellos venían de buenas familias que tenían la capacidad de mandar a su hijo a la residencia de estudiantes de Madrid a estudiar una temporada y allí a formarse. Miguel Hernández era todo lo contrario, pero no por eso le dio en las narices, digámoslo así, a muchos de estos autores que lo criticaron porque sus técnicas pues casi llegaron a mejorar técnicas vanguardistas de primer orden. Lo que pasa es que, claro, Miguel Hernández era mucho más joven que ellos, ¿vale? Perito en Luna, una de las obras que tenéis que leer o si os gusta la poesía, ¿vale? Y vamos a ver un reportaje, os lo voy a plantear, este documental sobre la vida y obra del poeta. Que bueno, que Miguel Hernández tuvo una vida difícil y un final pues igual de difícil. Así que nada, os dejo con él y hasta aquí terminamos hoy la jornada.